a brindar la conferencia de prensa. Bueno, vamos a ver cómo. En esta conferencia, Roy, da la impresión que para la oposición la deuda es la mayor preocupación que tiene. 622 millones de pesos. La verdad que estamos en el peor momento económico-financiero de la ciudad. Y eso tiene que ver con una mala administración de los recursos que son de todos. Esa mala administración tiene por un lado un eje que es gastar siempre por encima de los ingresos. No hay ninguna economía, ni la economía familiar, que resista mucho tiempo si uno gasta por encima de los ingresos sostenidamente durante todos los años que hemos analizado. Por otro lado, ¿cómo financiás esa diferencia? Con propuestas de constantes aumentos. Por eso nosotros manifestamos nuestro claro rechazo al intento de aumentar la TGI un 107%. Y la otra forma de solventar o financiar esa diferencia que te genera cuando vos gastás siempre por encima de los ingresos es el endeudamiento. Nos preocupa muchísimo el nivel de endeudamiento del municipio, que va a llegar para el año 2015 alrededor de 600 millones de pesos. No hay municipio que resista con esos niveles de endeudamiento, porque lo que preocupa entonces ya no es la foto solamente, sino es la película, es esa tendencia de constantes endeudamientos del municipio, que hace que en definitiva la municipalidad esté atada de pies y manos para poder encarar obras que la ciudad necesita, y lo único que se incorpora es gasto corriente, aplicaciones financieras y no inversión de capital. Boazo, ¿en qué falla la administración municipal? ¿En qué invierte el municipio rosarino? Gasta mal, ingresa. Lo decía recién Roy, una municipalidad que todo lo que ingresa teniendo muy buenos recursos sale en gastos corrientes y solamente el 6% en gasto capital, no puede anualmente arreglar las calles, no puede construir cloacas, no invierte absolutamente nada en bienes de capital. Yo decía que es como si nosotros, en nuestras familias, todo lo que ingresa por el grupo familiar primario que trabaja, lo gasta y no pinta la casa, no compra una heladera, no compra un televisor, no compra un lavarropa. Así no es una buena administración. Para que se entienda, es como si usted gasta 20.000 pesos con la tarjeta de crédito y compra ropa, pero a la vez paga el mínimo. Parecido. Es como que si yo, gano 20.000 pesos y esos 20.000 pesos lo único que hago es comer, y darle algo de vestido a mis hijos y nada más. Evidentemente esa casa y mi grupo se va a ir deteriorando con el tiempo. Porque si yo no renuevo los bienes de capital o no invierto en bienes de capital, va a ser una subsistencia por la subsistencia misma. Rosario, segunda ciudad de la República, con 7.200 millones de pesos de presupuesto, no puede estar en ese nivel. Le pongo un ejemplo. En San Luis, voy a poner dos ejemplos. En Buenos Aires partió de un 6% de bienes de capital y hoy está en un 20%. Es decir, la ecuación es 80% de bienes en gastos corrientes y el 20% gastos de capital. San Luis, en la Constitución provincial, es obligatorio para el gobernador invertir el 50% de los recursos en gastos corrientes y el 50% invertirlo en gastos de capital. Si una Constitución de una provincia fija estos porcentajes, bueno, sobran las palabras para demostrar lo importante que es revertir esta ecuación y estos porcentajes. Miatelo, ¿por qué el déficit de la municipalidad es crónico? Bueno, nosotros lo que planteamos es que el problema en Rosario no son los recursos. Los recursos aumentan considerablemente y el nivel de pago de los rosarinos es muy alto. El problema de la ciudad es la velocidad al que se está gastando. Una velocidad mayor de la velocidad de los ingresos. Y esto, en una familia, en una empresa y también en el municipio, tiene un efecto distorsivo. Esto significa un déficit que va aumentando año a año y que se ha transformado en un déficit crónico y que tenemos que revertir por la salud de la ciudad. Digo, se viene transformando en un déficit crónico porque el error de cálculo del municipio es muy grande. Cuando la intendenta prevé un déficit, por ejemplo, de 78 millones, termina gastando 450 millones, es decir, 5 veces es el error de cálculo. En materia de seguridad, por ejemplo, el renglón está casi deshabitado.
¿Por qué? Porque estamos hablando de una inversión muy menor para una de las ciudades que tiene los niveles de violencia más altos de la Argentina. 300.000 pesos para equipos de seguridad en una ciudad que tiene un presupuesto de 6.700 millones. 1,5 millones de pesos para un programa de recuperación de adicciones en una ciudad que tiene una gran cantidad de adictos y problemas vinculados a las adicciones. 1,5 millones de pesos en 6.700 millones es absolutamente nada. ¿Cuáles son las alternativas que tiene la oposición para mejorar este presupuesto? Las alternativas tienen que ver con cambiar la estructura de gastos, cambiar lo que hoy es por ejemplo, una prestación de servicios completamente tercerizada. Tenemos dos municipios, el municipio que todos conocemos y otro, que son las empresas y cooperativas tercerizadas que prestan los servicios públicos. Cada peso que el municipio invierte en prestar un servicio, tiene que poner 226 en empresas tercerizadas. Esto así, no hay plata que alcance. Juliano, ¿eso no es cogobernar? Hoy ninguna, porque arreglaron el kirchnerismo con el socialismo, y en los últimos 2 años el IPEC, el índice que informa, que publica, es el mismo que el del INDEC. Cuando el IPEC se creó por esta administración socialista en la provincia para diferenciarse y justamente dar un índice mucho más real que el del INDEC. Tan es así que en el cuadro que usted vio, el índice IPEC, es decir, el de la provincia, casi duplicaba en 6 años el índice INDEC. Ahora, le llamaron, le tiraron de la oreja desde el gobierno nacional porque ese IPEC molestaba a nivel nacional. Y entonces lo obligaron, habría que ver con qué arreglo o con qué acuerdo, a que el IPEC emita el mismo porcentaje que el INDEC. Así que se convirtió tan en mentiroso como el INDEC. Boazo, ¿esto significa que por la reseña que han hecho ustedes no va a haber una aprobación hoy del presupuesto? ¿Cómo lo van a encarar? ¿Qué reforma quieren? No depende solamente de nosotros. Nosotros dimos nuestra posición en toda esta conferencia de prensa. Nosotros aumentos brutales de tasas no vamos a aprobar. Nosotros no vamos a trasladar la ineficiencia de esta administración al bolsillo de la gente. Distinto es analizar y discutir un ajuste por inflación que tiene que ser un índice muy, muy razonable y soportable por la gente, por el bolsillo de la gente y por el aumento de salario que ha tenido la gente. ¿Esto significaría un aumento de tasa gradual? A mí no me gustan los graduales, pero eso lo tenemos que discutir. Graduales no, porque se convierten en mentirosos, porque son acumulativos y termina dando el índice que dio a Mónica Fein. Si se aprueba el 117, va a ser el 550% de aumento en la administración Fein. Muchas gracias. Bueno, han sido las palabras de Boazo. Está más que claro que el presupuesto así no sale, pero todavía va a ser una jornada larga.